Abrimos nuestra Biblia nuevamente ahí en el libro de Números, capítulo 19, y vamos a leer otra vez los versículos 1 y 2, que es donde estamos estacionados. De Números, capítulo 19. Nos dice la Escritura: Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, diciendo: di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Quiere el Señor bendecirnos siempre con la lectura de su palabra. Amén. Bueno, aquí nos encontramos y ya estamos ubicados en este punto de las demandas de Dios en cuanto a esta becerra ante esta vaca, que en primer lugar debía ser perfecta en cuanto a su color, ¿verdad? El color no podía variar, no podía haber mezcla de nada. Este color representaba, como ya dijimos, la perfección en la vida pública del Señor, la vida social, la vida, el testimonio que el Señor daba ante la sociedad no podía ser, señalada por ninguna de las personas que vivían allí en Israel, lo cual causaba incomodidad a los enemigos que tenía el Señor, la oposición, ¿verdad? Que estaba siempre buscando manera de cómo acusar al Señor, y no lo encontraron en cuanto a su vida, porque él tenía una vida íntegra, una vida santa, una vida transparente. Él era una persona consagrada completamente al Señor. La segunda cosa que Dios demandaba aquí era perfección en cuanto a su aspecto físico. El aspecto físico del Señor debía ser, o de este animal, tenía que ser perfecta, ¿verdad? Y es lo que dice aquí: debía ser perfecta esta vaca, que no hubiera falta alguna, no tuviera falta alguna, sin defecto, ¿verdad? Nos habla de una vida excelente. El Señor tuvo una vida excelente, sin defecto, aparte de que Él en su testimonio irradiaba integridad delante del Señor. También Él tuvo una vida perfecta delante de todas las demás personas, y por supuesto una vida perfecta, humanamente hablando, delante de Dios. No había en Él ninguna cosa por la cual se le pudiera señalar algún defecto, alguna falta en su vida. Las demandas de la perfección en cuanto a su aspecto físico lo tenemos en Levíticos 22, texto 21 al 24. Levíticos capítulo 22, versos 21 al 24. Desde el 20 podemos leer, dice Levíticos 22, 20 al 24. Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová, para cumplir un voto o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado, será sin defecto. Verrugoso, sarnoso o roñoso no ofreceréis estos a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. Buey o carnero que tenga de más o de menos, podrás ofrecer por ofrenda voluntaria, pero en pago de voto no será acepto. No ofreceréis a Jehová animal con testículos heridos o magullados, rasgados o cortados, ni en vuestra tierra lo ofreceréis. Entonces aquí, el Señor bendiga nuestras vidas con su palabra. Aquí estamos viendo, hermanos, el requerimiento, las demandas de Dios en cuanto a la perfección física de estos animales que eran ofrecidos, y no era menos, no era de excepción. La vaca debía ser perfecta en su aspecto físico, no debía ser ciega la vaca. Eso significa que no debía tener el defecto de ceguera, no tenía que tener defecto de ser perniquebrada. ¿Qué es perniquebrada? Bueno, que se le haya quebrado una pierna. No debía tener ese defecto, y aunque hubiera sido sanada, que se hubiera nuevamente soldado el hueso, pero ya estaba con la cicatriz de haber sido quebrada, perniquebrada. No debía ser presentada
un animal con defecto de pierna quebrada, también mutilado, ¿verdad? Que se le hubiera cortado alguna parte de su piel, una oreja quizá, o parte de su ubre, por ejemplo, ¿verdad? No debía ser mutilada. Tampoco debiera ser verrugoso, o sea, que tuviera verrugas en su piel. No debía ser presentada porque ese defecto no era acepto delante de Dios. Tampoco debía ser sarnoso, eso sí lo entendemos, ¿verdad? Más todavía, es la sarna, es esa picazón, comezón en la piel, ¿verdad? Que normalmente lo vemos en los perros, pero también podía ser que en estos animales podía causar, ¿verdad? La sarna, efectos en su cuerpo. No debía ser sarnoso o roñoso, ¿verdad? Que no tuviera roña, ¿verdad? Esa afección en la piel que iba a causar laceraciones, ¿verdad? En su piel. No debía ser roñoso. No ofreceréis estos a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida. Esto estaba completamente descartado. No se debía aceptar delante de Dios. Luego el texto 23 dice, buey o carnero que tenga de más o de menos, podrás ofrecer por ofrenda voluntaria. Aquí había una excepción. Podía ser ofrecidos estos animales que tenían más, por ejemplo, ¿verdad? Que tenía alguna parte en su cuerpo que le había salido de más, quizá una pezuña más, ¿verdad? O alguna otra cosa que tenía de más o tenía de menos. Podía ser ofrecido, pero en ofrenda voluntaria. No debía ser ofrecido en pago de votos, no sería acepto delante del Señor. Y luego el texto 24 dice, no ofreceréis a Jehová animal con testículos heridos, o magullados, rasgados o cortados, ni en vuestra tierra lo ofreceréis. Esto era muy importante. Por supuesto, la vaca no iba a carecer de este problema porque era una vaca. Pero en el caso de que fuera un animal masculino, entonces sus testículos no debían estar ni heridos, ni magullados, ni tampoco rasgados. Sus testículos debían estar completamente sanos, ¿verdad? Para poder presentarlo como ofrenda delante del Señor. Pero aquí tenemos este requerimiento. Entonces la vaca debía ser una becerra físicamente perfecta, sin defecto. Y esto nos habla, hermanos, de una vida excelente. Una vida excelente. Di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana perfecta, en la que no hubiere falta. Las demandas de Dios para la vaca alazana eran estrictas, debían ser perfectas, ¿verdad? Ya hemos visto aquí las instrucciones, ¿verdad? Hay un libro que se llama El Implacable Cristo, perdón, Impecable Cristo. Implacable es diferente. El Impecable Cristo, ¿verdad? Dice que el ataque principal de Satanás no tiene como objetivo tanto al creyente, sino a la persona de Cristo. Satanás no ha tenido tanto como ataque, sí, afecta, es decir, ataca al creyente, pero no lo ataca tanto como ataca a la persona del Señor Jesucristo, ¿verdad? Este ataque ha tomado varias formas a través de las edades. Se procuró destruir el linaje del libertador prometido. Cuando eso fracasó, se afectó directamente contra la vida, se atentó directamente contra la vida del santo niño. ¿Cuándo fue eso? Bueno, cuando el Señor nació, ¿verdad? En Belén de Judea. Entonces, y los magos que venían, no eran tres, ¿verdad? Pero venían unos magos del oriente que venían preguntando por el rey de los judíos, porque su estrella hemos visto en oriente. Y entonces llegaron nada menos que a donde Herodes. Y toda Jerusalén se turbó con Herodes, y Herodes, pues con engaño, dijo a los magos que investigara bien cómo era el asunto del rey que había nacido y que él también iba a ir para adorarle. ¿Usted cree que Herodes iba a ir a adorar? No, a adorarse a sí mismo, porque lo que él buscaba era quitarle la vida a este que era el rey que había nacido. Entonces, dice que fracasó su intento, atentó directamente contra la vida del santo niño. Y más adelante, contra el Señor Jesucristo como adulto, ¿verdad? Cuando el Señor fue muerto en la cruz del Calvario, por supuesto que el impulso de las turbas que se levantaron, encabezadas por los principales sacerdotes, los ancianos y también todos los israelitas
que estaban conformados como sectas, como los fariseos, los escribas, los saduceos, y todos estos se fueron impulsados. Estos fueron impulsados. ¿Quién los impulsó? Pues Satanás. Satanás impulsó a todas estas masas de personas para quitar de la tierra a este hombre que era diferente a ellos, que era diferente, que era distinto a ellos, ¿verdad? Por su vida, por su conducta, porque era sin defecto, era sin defecto. Y entonces, hermanos, por supuesto que ni Satanás, ni las personas que contribuyeron para el sacrificio del Señor Jesucristo se estaban dando cuenta que solamente estaban llevando a cabo el proceso del cumplimiento ya determinado de antemano por parte de Dios. Fueron utilizados. Aún el mismo Satanás fue usado por Dios para llevar a cabo esta labor del sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Satanás mismo no se dio por enterado de que estaba siendo utilizado para impulsar a todas estas turbas en contra del Señor y darle muerte. Porque Satanás siempre buscó, él creyó que matando al Señor Jesucristo se terminaba todo el problema que le ocasionaba en contra de él, porque él tenía y ha tenido siempre al mundo entero bajo sus pies. ¿Qué es lo que dice la carta de 1 Juan capítulo 5? El mundo entero está bajo el maligno. Mundo entero. Y allá en Lucas, en capítulo 4, cuando Satanás tienta al Señor, ¿verdad? Quiere que el Señor se postre a adorar a Satanás y le dice, todo esto te daré si postrado me adorares, porque a mí me ha sido entregado, a mí me ha sido entregado. Bueno, por supuesto que le fue entregado a Satanás. ¿Quién se lo entregó? Adán. ¿No fue Dios? Adán, como el representante de Dios aquí en la tierra, el virrey, ¿verdad? En el huerto del Edén, cuando él decide pecar, desobedeciendo a Dios, entonces entregó a Satanás la autoridad, el poder, el bastón, se lo entregó a Satanás, y desde allí para acá Satanás ha tenido su dominio sobre la humanidad, y por eso la humanidad ha estado en contra de Dios. Todos los seres humanos hemos nacido en contra de Dios, rebelados en contra de Dios, ¿verdad? Tan rebeldes hemos sido los seres humanos que no hemos aceptado al Señor en el primer mensaje. Se han predicado miles y miles y muchos mensajes y hemos estado ahí escuchando, a veces no de acuerdo, otras veces de acuerdo, hasta que el mismo Dios nos ha convencido por el Espíritu Santo, nos ha triturado el corazón diciéndonos que somos pecadores. Y es hasta entonces que humillados hemos venido a los pies del Señor. ¿Por qué el ser humano no viene a los pies del Señor? No viene porque no quiere hacer eso, no quiere humillarse. El ser humano no quiere reconocer que es pecador y que tiene que rendirse a los pies del Señor, porque está plagado, está lleno, impulsado por un poder maligno que se llama Satanás. Satanás tiene el control de su vida, ¿verdad? Y hay personas que están diciendo, no, mire, sí, a mí me gustaría unirme, a mí me gustaría estar ahí con ustedes, me gusta el orden y simpatiza en muchas cosas de la iglesia, pero ese punto de tener que pararse y decir, yo en este momento me arrepiento y entrego mi vida, recibo a Cristo como mi Salvador personal, es humillante. Eso es humillante para la carne, humillante para el corazón, humillante porque la persona tiene que rendirse, tiene que doblegar su pie ante el Rey que es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y gracias a Dios por los que lo hemos hecho. Un día estuvimos ahí humillados, quebrantados y clamamos al Señor y decimos, Señor, sálvame, perdóname, no puedo por mí mismo, dame la salvación, ¿verdad? Entonces, pero el mundo entero está bajo el maligno. Satanás siempre ha buscado la manera de atacar la persona del Señor Jesucristo. Ante el fracaso de impedir la obra redentora de Cristo, Satanás ahora se centra en sembrar dudas sobre la persona de Cristo y en desacreditar su nombre. Es evidente entonces que cualquier enseñanza que disminuye la persona de Cristo marca un tanto para Satanás y amenaza el cimiento de la fe. Usted puede meterse en las redes sociales y va a encontrar tanto ataque en contra de la fe cristiana, en contra de Cristo. Usted va a encontrar diferentes enseñanzas y doctrinas que van ya tratando de disminuir la verdad del Evangelio,
la verdad de la salvación, la verdad de la persona de Cristo, incluso la verdad de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Ese es ataque a la fe y es ataque a la persona del Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, como él fracasó en impedir, ¿verdad?, la obra redentora de Cristo, ahora en este tiempo él está buscando la manera de cómo atacar, ¿verdad?, disminuyendo a la persona y amenazando el cimiento de la fe. Este hecho se hace más que patente en las grandes sectas como los testigos de Jehová. Si hay algún testigo de Jehová aquí, no se vaya a sentir por aludido, pero los testigos de Jehová es una secta que ataca a la persona del Señor Jesucristo. ¿Por qué ataca a la persona del Señor Jesucristo? Bueno, porque ellos dicen que Jesucristo fue un buen hombre, que él fue un profeta, ¿verdad? Y que incluso la Biblia puede categorizarlo como Dios, pero no es el Dios con D mayúscula, sino Dios con D minúscula. Dicen que Jesucristo fue un hombre bueno que habitó en la tierra y que hizo grandes obras ayudado por Dios, pero que en realidad no es Dios, ¿verdad? Entonces ellos si un testigo de Jehová llega a su puerta, él siempre va a estar hablándole acerca de Jehová Dios, ¿verdad? Y entre toda su enseñanza, literatura o literaria, van metiéndole ahí el Atalaya y otras revistas que le hablan del reino que va a existir aquí en la tierra y que usted puede llegar a ser una persona que goce del reino milenial, pero que en realidad usted no va a ir al cielo. En realidad al cielo no va a ir sino 144,000 personas que van a ser seleccionadas, escogidas entre toda la humanidad de lo que han creído en esa doctrina de los testigos de Jehová. Entonces, pero eso contradice lo que el Señor enseñó. El Señor enseñó mientras estaba aquí en la tierra, diciendo en la oración sumo sacerdotal en Juan capítulo 17, texto 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Quiero que donde yo estoy, ellos también estén. Y en San Juan capítulo 14, texto 1 al 3, él lo dijo, ¿creéis en Dios? ¿Cuál es el siguiente paso? Creed también en mí. El ser humano, en la secta testigo de Jehová, es solo Dios. Pero el Señor dice, ¿creen en Dios? Crean también en mí. Se lo dijo a Felipe, ¿verdad? Le dijo a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Tomás dice, Señor, muéstranos el camino. Y dice, yo soy el camino, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, ¿verdad? Y entonces, ahí en San Juan capítulo 14, texto 1, dice, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Para qué? Donde yo estoy, vosotros también estéis. Ay, hermano, ¿para dónde vamos nosotros? ¿Para dónde vamos? No vamos para el reino milenial inicialmente. Vamos a estar en el reino milenial, pero inicialmente vamos para estar con el Señor. Si este día el Señor decide llevarse a alguno de nosotros, vamos a estar con Cristo. Y eso nadie lo puede negar, nadie lo puede contradecir. La palabra del Señor explica claramente que cuando un creyente parte, va a estar con el Señor. Va a estar con Él, ¿verdad? Como bien lo explicaba el apóstol Pablo. Entonces, pero ellos tratan de minimizar, de destruir, de amenazar el cimiento, los testigos de Jehová, ¿verdad? Y los mormones, por ejemplo, es otra secta que se ha ido propagando por el mundo entero. Todos los continentes tienen, ¿verdad? Todos esos hombres que andan con camisa blanca, pantalones negros y corbata, ¿verdad? Conocidos como elders, que significa ancianos, según el lenguaje de ellos. Y entonces, hermanos, pero ¿qué hacen esta gente? Es una misión que ellos están llevando en el mundo entero, pero es que son una empresa enorme, ¿verdad? Que va propagando por el mundo entero, ¿verdad? Su secta que es la secta de los santos de los últimos días, secta de Jesucristo, ¿verdad? La iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. ¿Qué propagan ellos en cuanto a su enseñanza? Bueno, ellos están diciendo de que Jesucristo es un hombre que fue encomendado aquí en la tierra para crear una generación de hombres y mujeres sin pecado. Una nueva generación.
pero que el Señor Jesucristo fracasó en el intento de su labor porque Él debía de crear una generación de personas con las mujeres, y entre ellas María Magdalena. ¿No? ¿Qué más hacen ellos atacando al Señor Jesucristo? Bueno, dicen que cuando el Señor Jesucristo fue engendrado en el vientre de la Virgen María, que el Espíritu Santo se personificó y tuvo relaciones con la Virgen María. ¿Qué es eso? Es una blasfemia. Esa es una blasfemia. Dios no ha tenido nunca que personificarse para poder llevar a cabo una labor que Él está considerando que es trascendental para la raza humana. ¿Qué es lo que la Biblia dice? Que el Espíritu Santo hizo sombra. Sombra. Y la Virgen concibió, ¿verdad? Al niño, no al niño Dios, sino al niño Jesús. Porque Dios nunca ha sido niño, ¿o sí? ¿Habrá sido niño Dios? Porque el catolicismo romano y muchas de las iglesias a las que nosotros pertenecemos están propagando de que viene el nacimiento del niño Dios. Estamos celebrando el nacimiento del niño Dios. ¿Niño Dios? Dios nunca ha sido niño. Dios nunca ha nacido. ¿Quién fue el que nació en Belén de Judea? ¿Ah? Jesús. El niño Jesús. La humanidad, la persona humana, el cuerpo que Dios le concedió al Señor Jesucristo, que era el Verbo en la eternidad y que luego ahora toma cuerpo humano. Dios se hizo hombre. Dios se hizo hombre. Dios, la divinidad en un cuerpo humano. Que fue niño, que fue adolescente, que fue joven, llegó a ser adulto, ¿verdad? De adulto joven, porque el Señor no llegó a ser viejo, ¿verdad? A los 33 años Él aproximadamente murió. Por eso la vaca, la becerra, debía ser joven, ¿verdad? Representando al Señor Jesucristo. Bueno, esas sectas y entre otras, los Jesús solo y otras sectas, ciencia cristiana, ¿verdad? Tratan de disminuir, de minimizar, de amenazar el cimiento de la fe. Básicamente, los errores de estas sectas están relacionadas con la unión de Dios y el hombre en la persona del Señor Jesucristo. Se centran en uno de 3 puntos de controversia. Quiero verlos así rápidamente. Primero, la existencia de 2 naturalezas. Se le presenta o como hombre y no Dios. A eso se le llama evionismo. O como Dios y no hombre. Eso se llama docetismo, ¿verdad? El evionismo presenta, ¿verdad? La naturaleza la presenta como hombre y no como Dios. Entonces tratan de desvanecer de que Cristo aquí en la tierra fue Dios. Sí vivió como hombre, buen hombre, pero no como Dios. Y eso se parece a los testigos de Jehová. Y la otra es o como Dios y no hombre. Fue divino, solamente divino, y por eso actuaban en él todos esos poderes. Que no puede, alcanzar a la raza humana porque él no vivió como hombre. Pero en realidad él fue hombre. Se compadeció de los seres humanos. Él fue tentado en todo, pero sin pecado, ¿verdad? Él pudo compadecerse de nosotros porque él sabía de qué estamos hechos. Porque es la parte humana, pero también tenía la parte divina. En segundo aspecto, la integridad de las 2 naturalezas. Se presenta a Cristo como criatura, ni verdaderamente Dios, ni hombre. A eso se le llama arrianismo. Un hombre arriano, ¿verdad? En los primeros siglos escribió de que Cristo no era una criatura, ni verdaderamente Dios, ni verdaderamente hombre. Se le llama arrianismo. O como Dios morando en una criatura que no es verdaderamente hombre, se le llama apolinarianismo. Apolinarianismo es de Apolinario. Entonces, esto representa que está atacando a la persona del Señor Jesucristo. Y usted va a ver que hay personas que dicen, no, yo no creo que Él haya sido verdaderamente Dios. No creo, ¿verdad? Entonces, existen esas controversias. Número 3, la unión de 2 naturalezas.
Algunos le presentan como una personalidad dual. A eso se le llama nestorianismo. Y otros le sitúan en el otro extremo, enseñando que en la unión de las dos naturalezas se formó una tercera que no es ni Dios ni hombre. Se le llama eutiquianismo. Eutiquianismo. Entonces, que de esas dos naturalezas resurge una tercera naturaleza, ¿verdad? Que se formó, que no es ni Dios ni hombre. Entonces, todo esto siempre va buscando minimizar que él era completamente hombre o que era completamente Dios en la persona del Señor Jesucristo. Desgraciadamente, estos errores no están confinados al pasado, sino que también prevalecen hoy en día. Posiblemente no exista enseñanza moderna más problemática en cuanto a la persona de Cristo que la doctrina conocida como la teoría de la kenosis. No sé si algunos han tenido la oportunidad de leer un librito que escribió, mandado por hermano Carlos, La Kenosis. Usted lo leyó, creo que en el 2000 nos entregaron un librito de la kenosis. Kenosis significa vaciamiento. Eso significa, la kenosis quiere decir vaciamiento. Según Filipenses 2:7, se toman ese versículo donde dice que Cristo se despojó de su gloria. Entonces, el vaciamiento, según la kenosis, se deriva de que Cristo se vació de sus atributos divinos para poder ser verdaderamente hombre. En ese vaciamiento se incluía la autoconciencia. Entonces, el vaciamiento. Cuando Cristo habitó aquí en la tierra, dejó los atributos de Dios. ¿Cuáles son los atributos de Dios? Omnisciente, omnipresente, ¿verdad? Es, ¿cómo se llama? Autoexistente, es inmutable, es todo suficiente. Todos los atributos, Él es misericordioso, clemente, todos esos atributos. El Señor, cuando la teoría de la kenosis dice que el Señor se vació. Vino aquí a la tierra, pero dejó esos atributos. Le pregunto, ¿dejaría esos atributos el Señor mientras estuvo según los registros de la Sagrada Escritura? ¿Qué me dice? ¿Usted cree que el Señor solamente siendo hombre pudo calmar las aguas, el viento, el mar? ¿Ah? Cuando dijo calla, enmudece. ¿Eso lo podía hacer un hombre común y corriente? No, tenía que haber en él ¿qué? ¿Qué debía haber? Un atributo. ¿Y ese atributo se le llama? Todo poder. Él era todopoderoso. ¿Usted cree que un hombre sin atributos podía dar la vista a los ciegos, resucitar los muertos, hacer que los mudos hablaran? ¿Usted cree que eso lo podía hacer un hombre común y corriente? No, tenían que estar los atributos de Dios en él. Él era Dios, con todo el poder, omnipresente, omnisciente, ¿verdad? Él era el Dios, ¿cómo se llama? Omnipresente y todopoderoso. No faltó ningún atributo, porque él no dejó, no se vació. No se vació de decir, bueno, me despojo, me vacío, dejo los atributos ahí en el cielo, como dice, aquí voy a colgar todos estos atributos y ahora pues yo voy para la tierra a ser hombre, únicamente. No, él fue completamente Dios. Ahora, ¿qué ocurría? ¿Qué ocurrió en este asunto de la naturaleza divina en la persona del Señor Jesucristo? Bueno, a Dios nadie le vio jamás. Es más, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 19 del libro de Éxodo, usted va a encontrar que cuando Dios se bajó al monte Sinaí, dice que el monte humeaba, ¿verdad? Había terremotos, había fuego, ¿verdad? Y aquella trompeta que sonaba, que era esa bocina que retenía los oídos de los israelitas. Y luego la voz de Dios era una voz tronante. ¿Qué hacían los israelitas? Dice que corrían, despavoridos, estaban atemorizados. Y el mismo Moisés lo dice en la carta a los hebreos, estoy atemorizado y temblando. Iba a estar ahorita hasta las 12. Entonces, hermanos, cuando el pueblo en el Antiguo Testamento estaban en la presencia del Señor y sus manifestaciones, tenían miedo a morirse. Ahora, si Dios estaba en la persona de Cristo, si Él era Dios, ¿por qué la gente no corría despavorida huyendo de la presencia de Dios? ¿Se ha preguntado?
porque no dejó de ser Dios, siguió siendo Dios, pero no tenía el efecto como se demostró en el monte Sinaí. ¿Sabe por qué? Porque estaba velado en un cuerpo humano. Dios estaba velado, cubierto en un velo tan débil como un cuerpo humano, a tal grado que Dios tuvo contacto con los seres humanos, se acercó. Por eso esa manifestación de Dios en la persona de Cristo se le llama gracia. Esa es gracia. La gracia de Dios se manifestó a todos nosotros. Podíamos, los seres humanos pudieron palpar. Y aquella mujer que se acercó, pues, si tan solamente tocar el borde de su manto. Si tan solamente tocar. Bueno, porque poder salía. Y el Señor dice que él sentía que poder salía de él. ¿Quién lo sentía? El hombre, Jesús, sentía que poder de Dios salía a través de su cuerpo. Entonces, hermanos, allí entendemos que la doctrina de la kenosis trata de desvirtuar diciendo que el Señor se vació, se despojó de todos sus atributos divinos para poder ser verdaderamente hombre. En este vaciamiento se incluía la autoconciencia. En otras palabras, Jesucristo, el hombre tuvo que descubrir, Jesucristo, note esto, según esa teoría, Jesucristo como hombre tuvo que descubrir en algún momento de su vida terrenal que era el Mesías prometido, no se daba cuenta. Pero en algún tiempo de su vida, según esa teoría, el Señor tuvo que descubrir que Él era el Mesías prometido. Las ramificaciones de esta idea son muchas y complejas. Percibimos que esa doctrina es nestoriana, ya que la humanidad de Cristo se separa de su deidad. Entonces, es muy importante, hermanos, entender la entrada del Señor Jesucristo aquí a la tierra, ¿verdad? Las reflexiones de la entrada del Señor cuando Él vino aquí. Es cierto que nacer como un bebé es una señal de humanidad, pero también es cierto que el método de entrada al mundo no es el factor determinante de la humanidad. Dijo, ¿por qué? Las primeras 3 personas del planeta entraron de diferente manera aquí a la tierra. Las primeras 3 personas del planeta entraron aquí en diferente manera. Adán, por ejemplo. ¿Cómo entró Adán aquí al planeta Tierra? ¿Cómo entró? Bueno, Dios dijo, hagamos al hombre, ¿verdad? Hagamos, incluyendo a la Santa Trinidad. Si era el Hijo que hablaba, hablaba con el Padre y el Espíritu, y viceversa. Entonces, pero aquí, hagamos al hombre, tomaron polvo, barro, y le dieron forma al cuerpo, a la materia, le dieron forma. Y luego soplaron en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Puso alma y puso espíritu en esta materia, y ahora llegó a ser Adán un ser viviente. ¿Cómo entró? No fue engendrado, ¿verdad? No, fue formado. Dios lo hizo. Entonces, esta primera manera de entrar a la raza humana, al globo terráqueo, fue distinto a los demás. El segundo ser que entró aquí fue Eva. Eva, ¿verdad? ¿Cómo entró Eva aquí a la tierra, al mundo? ¿Cómo entró? Ni fue engendrada, ¿verdad? Tampoco. No fue como Adán. Fue distinto. Fue diferente. La entrada de Eva aquí a la tierra fue distinta. Dios hace caer sueño profundo a Adán y opera una de sus costillas. Yo no sé cuál sería, pero sacó una costilla. ¿Sería de la izquierda o sería de la derecha? ¿Verdad? De la derecha, de ahí sería. ¿Y cuál costilla sería? No dice la Biblia. Yo he leído la Biblia y no he encontrado. ¿Qué fue la quinta costilla? ¿Qué fue? No encuentro. Pero ¿qué fue una costilla? Y de esa costilla Dios formó a Eva. Qué hermosa costilla, por supuesto, ¿verdad? Porque cuando Adán despierta, ahora ve a una mujer que él se queda completamente extasiado. Nunca en su vida, de lo que tenía de haber sido formado, había visto algo semejante, tan atractivo, tan hermoso, que ahora él dice, esto es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Por tanto será llamada varona, porque del varón fue tomada.
Y Adán quedó completamente satisfecho en su corazón de que Dios haya traído esta mujer a su lado para que fuera su esposa. Hay tantas lecciones que podrían sacarse de esa venida de Eva a través de la costilla de Adán, ¿verdad? Y es que por supuesto que un hombre, todo hombre necesita que Dios le dé a su esposa, pero que debe ser su costilla, de su costilla. Eso significa que es simpatizante, que es una persona que congenia, que es una persona con quien se entiende, es una persona que puede estar tan juntos, tan estrechos, porque es parte de sí mismo. Yo lo explicaba a mi hija Anita y a Osman que antes de casarse yo les decía a ustedes, la persona que el Señor les va a dar va a congeniar, va a encauzarse tanto que no va a haber dificultades en la familia, ni de ella, ni la familia de ustedes. Porque el Señor ya tiene quién es esa persona. David, mi hijo mayor, él siempre andaba con los muchachos y él se enamoraba a veces de muchachas mayores también. Ella no. David tenía como 20 años y él estaba embelesado por cipotas y las muchachas mayores no. La novia suya anda corriendo todavía, algunos 15 años tiene. Hablábamos mucho, teníamos mucha confianza con él, ¿verdad? Pero los hijos siempre necesitan que uno los oriente. Y yo le decía, un día el Señor le va a dar a su esposa. Y esa cipota anda descalza, corriendo ahí, subiéndose en los palos. Y decía, no, está como Anita, le decía yo, así está como Anita. Y así fue, cuando él ya el Señor le concedió su esposa, pues. Han encauzado tanto que se entienden. No quiero decir que no tengan problemas. No hay matrimonio que no tenga problemas. Pero hermano, logran congeniar. Y nosotros también. Para nosotros nuestra nuera es como nuestra hija. No tenemos dificultad con ella. Nuestro yerno que está aquí, igual. No tenemos problema con Fabián. Yo lo veo a él como si fuera mi hijo. Entonces es así, viendo un poquito de eso. Pero hermano, el tercer ser humano que entró aquí a la tierra fue Caín. Fue Caín. No llegó como llegó Adán, no llegó como llegó Eva. ¿Cómo llegó Caín? ¿Cómo entró? Bueno, aquí sí ya llegó, ¿verdad? El asunto de la concepción, el engendramiento y la concepción, ¿verdad? Adán conoció a su esposa Eva y concibió a Caín. Entonces la entrada de Caín es distinta a la de Adán y es distinta a la de Eva, completamente distinta. Entonces, tres seres que entraron en este mundo, en esta tierra, de manera diferente y llegaron a ser seres humanos, con una labor, y esa labor era representar a Dios. Bueno, hemos llegado al tiempo, nos detenemos ahí y continuamos en la siguiente serie. Que el Señor nos bendiga.